Hoy vamos a ver un tema que titulé Una iglesia santa que trae gloria al Señor. Una iglesia santa que trae gloria al Señor. Y para eso vamos a estar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Yo lo voy a estar leyendo en la versión de las Américas, seguramente va a haber alguna diferencia muy pequeña, pero voy a estar usando esa versión. Dice así: bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo comienza el versículo 3 de una manera preciosa. Él exclama, los teólogos, los que estudian los originales, dicen que acá Pablo se parece a un carismático, porque es toda una oración, sin comas, sin puntos, dice. Es una oración que parece que Pablo está repitiendo y extasiado, podemos decir. Eso es lo que ellos dicen. Y realmente parece así. Porque fíjense cómo empieza Pablo. Dice, bendito sea el Señor. Perdón, bendito se lo tengo en la versión de otra versión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo comienza bendiciendo a Dios Padre por lo que hizo mediante su Hijo Jesucristo. Lo que Pablo está haciendo está hablando bien de Dios. Comienza con una oración de elogios a Dios. Eso es lo que significa bendito, elogiar a Dios. Está elogiando a Dios ante sus oyentes. ¿Para qué? Para que oyendo estas personas pensaran en Él y cómo Él nos ha prosperado, cómo Él nos ha hecho felices al otorgar bendiciones. Bendiciones que comienzan con Abraham. Una bendición prometida a Abraham por estar unida a Cristo. ¿Por qué digo una bendición prometida a Abraham? Fíjense ahí en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Pablo recuerda eso y exalta y comienza a adorar el nombre del Padre. Así comienza Pablo su carta. Obviamente comienza con una salutación, pero inmediatamente ahí Pablo comienza a adorar a Dios, comienza a elogiar a Dios, comienza a hablar acerca de Dios por medio de la oración. Pero en el versículo 4 vamos a ver que Pablo va a empezar a mostrar el propósito de elegir a un pueblo. El propósito de elegir a un pueblo. El verso 4 entonces comienza con la explicación del propósito de elegir a un pueblo para sí mismo. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Allí Dios en la eternidad escogió a un grupo de personas indignas. Un grupo de personas indignas, para que en un momento de la historia de estas personas se encuentren ahí con el Salvador. Es por medio del Espíritu Santo, dándole vida para que puedan ver y puedan oír. Es por medio de Él que, abriéndonos el entendimiento, nosotros podemos comprender el Evangelio. Y cuando Él nos cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, hace posible que nosotros podamos hacer lo que antes no podíamos hacer: amarlo e ir a Él corriendo en arrepentimiento y fe, y así hacernos personas dignas. Así somos personas dignas. Ahora, ¿cómo sabemos que esas personas, incluidos nosotros, éramos indignos? Porque aparentemente el pasaje no dice que somos indignos. Pero con la preposición para, esa preposición para nos está indicando la finalidad por la cual fuimos escogidos. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y nos tuvo que cambiar nuestra naturaleza para hacer algo que antes no éramos. Antes no éramos santos y sin mancha. Nosotros nacimos pecadores bajo la ira de Dios. Y Él tuvo que cambiar esa naturaleza para ser santos y sin mancha. Pablo eso lo explica un poco en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero desde el verso 1 al 10, Pablo ahí está hablando cómo era nuestra condición antes. Y cuando nosotros vemos el capítulo 2, del 1 al 10, nosotros podemos ver que éramos carentes de santidad y éramos viles. Pero Dios en su misericordia nos da vida. Eso lo vemos en el capítulo 2. Nos da vida, nos hace hijos, nos da la fe y nos prepara caminos para que nosotros anduviésemos en Él. Todo eso es lo que hace el Señor. Por eso nosotros éramos indignos y ahora pasamos a ser dignos por la obra de nuestro Señor Jesús. Bien dice un autor lo siguiente: el alma del apóstol está llena de tal arrobamiento que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió. Quiere decir, nosotros, totalmente indignos ante su presencia. No trata de dar explicaciones de cómo es posible para Dios hacerlo. Se da cuenta perfectamente de cuando el hombre se enfrenta a tal manifestación de maravillosa gracia, la única respuesta adecuada es adoración y no el entrar en explicaciones. Esa debe ser la actitud del cristiano, del pueblo de Dios, de aquellos que fueron escogidos por Él. Adoración a Dios.
adoración. Pero el propósito de Dios es hacernos santos y sin mancha. Para eso Dios nos escogió. Para eso Dios escogió un pueblo para sí, para hacernos santos y sin mancha. Santos quiere decir que esto es limpio, separados de pecado y dispuestos al servicio. Y sin mancha es irreprensibles y sin defecto. Ese es el propósito de Dios para la iglesia y para cada uno de los miembros de la iglesia. Es santos y sin mancha. Para eso Dios nos escogió. Pero recordemos un poquito acerca de lo que es santo o la santificación. La santificación nosotros la podemos dividir en 3 etapas. Se llama la santificación inicial, quien opera solamente la obra de redención, el Señor por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús obró en la cruz y compró nuestra redención. El Espíritu Santo viene y comienza a obrar, nos separa para Él. Nos da un nuevo corazón, nos redime, nos sella con su Espíritu. Eso no tiene ninguna intervención del ser humano. Solamente el Señor lo hace por medio de su Espíritu Santo. Eso es la santificación inicial. Después podemos separarlo con la santificación progresiva, que es lo que nosotros hoy estamos pasando. La santificación progresiva es esa lucha que nosotros tenemos con el pecado, esa lucha constante que tenemos con nuestra carne, y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos estar combatiéndolo. Es nosotros y el Espíritu Santo trabajando juntos para combatir con nuestro pecado y con nuestra carne. Eso es la santificación progresiva. Y por último tenemos la santificación final. La santificación final es cuando nunca más vamos a tener problemas con el pecado. Esto va a pasar, en primer lugar puede pasar en el momento que moramos, vamos delante de la presencia de Dios y no vamos a tener nada más con el pecado. Pero después, en la segunda venida del Señor Jesús, nos vamos a encontrar nuevamente con nuestros cuerpos glorificados. Cuerpos nuevos que no tienen nada que ver con el pecado. Obviamente que si todo esto pasa, no nos morimos y el Señor Jesús viene, automáticamente nuestros cuerpos van a ser glorificados. Así como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, más o menos, obviamente se lo resumí en segundos, nomás, ¿no? Pero lo que ahora nosotros vamos a estar viendo es esta santificación progresiva. Porque Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Entonces, esta santificación progresiva es la que se lleva a cabo hoy. Aquellos que fueron llamados por Dios para ser santos y sin mancha, están anhelando siempre agradar a su Padre. Agradar a su Padre. Dios proveyó un lugar para que se pueda llevar a cabo esta tarea de santificación. Y ese lugar es la iglesia local. Es la iglesia local. Obviamente que como cristianos y personas individuales nosotros llevamos también y nos ocupamos de nuestra salvación. Pero Dios en su gracia prepara la iglesia local para que nosotros juntos, todos aquellos redimidos por Él, podamos estar ayudándonos a poder ser cada día más santos y reflejar esa santidad. Acompáñenme ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu,
Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Observen ahí cómo el apóstol Pedro dice que nuestra santidad debe reflejarse en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir debe reflejar esa santidad. ¿Por qué debe ser eso? Lo contesta en primer lugar, en parte, en el versículo 15. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo. Pero sobre todo en el versículo 16, dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. No es por un capricho de Dios. No es porque Dios es un tirano, sino es nuestro Padre que quiere nuestro bien y como sus hijos debemos reflejar esa imagen de Dios que está siendo transformada a la imagen de Cristo. Tenemos que reflejar al mundo la imagen de Dios. La imagen de Dios. No es, como decía, porque Dios sea caprichoso. Pedro en el versículo 14 dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Es como hijos obedientes que nosotros vivimos una vida en santidad. Pero veamos cómo Pablo explica esto como fuimos hechos hijos. Vayan ahí a Efesios, nuevamente. Ahí pónganle un papelito a Efesios porque vamos a estar yendo continuamente. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero veamos también Gálatas. Ahí nomás, Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. En adelante. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios, dice, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando Pablo habla ahí en el versículo 5 de predestinación, está diciendo que Dios delimitó, marcó los límites de aquellas personas que habían sido elegidas desde la eternidad para encauzarlas en la historia de su vida y encontrarse, como decía hoy al principio, y encontrarse con su Salvador, para que un día ellos fuesen adoptados hijos por medio de Jesucristo y solamente por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Y ahora, siendo hijos, nosotros le amamos y queremos obedecerle. Y queremos obedecerle. Pero no solo Dios nos adoptó como hijos, sino también que Dios nos colocó en un lugar que es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Y eso lo vemos, si lo quieren ver después, en Efesios 2:19.
Habla de la familia de Dios. Y Dios nos puso en ese lugar. Ahora, ¿para qué nos hizo sus hijos y nos colocó en una familia? Vean el versículo 20 de Efesios 2. Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, ahora Pablo está hablando de un edificio, la iglesia, eso lo explicaba Viti el otro día, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense cómo Dios nos escoge, Dios nos salva y nos adopta como sus hijos y nos pone en una familia para poder edificarnos, para poder llevar ese plan de Dios de ser santos y sin mancha. En otra oportunidad, Pablo, ahí no lo busquen, pero ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13, Pablo le dice a los tesalonicenses cuál era la voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice Pablo, es nuestra santificación. Nuestra santificación. Como vemos, es un concepto, es el concepto que tienen estos autores bíblicos inspirados por Dios. Que todos los que fueron llamados por Él sean santos y sin mancha. Sean santos y sin mancha. El cristiano verdadero quiere ser santo porque es un hijo obediente y responde al amor de su Padre. El cristiano verdadero quiere realmente ser santo. Quiere obedecer a su Padre porque responde a su amor. Pero, ¿qué pasa cuando esos hijos son desobedientes? ¿Qué pasa cuando esos hijos son desobedientes? Ahí está la familia de Dios. Ahí está la iglesia que debe exhortar, debe corregir. Y todo en amor. Lo debe hacer en amor. Pero debe haber corrección. Fíjense ahí Gálatas 6. Versículo 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es lo que hace la familia de Dios. Si es su hijo, la familia de Dios va a estar corrigiéndole, porque el propósito es llevarlo a ser santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Y pasa exactamente lo mismo cuando esos hijos son inmaduros, cuando son nuevos en la fe. Pablo en Romanos, capítulo 15, exhorta a la iglesia de la siguiente manera. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Fíjense cómo Pablo está hablando, es que debemos soportar a los más débiles. ¿Por qué? Porque es para edificación. Para edificación. Hay corrección, hay aliento, hay ánimo. Fuimos
escogidos para ser santos, sin mancha. Nos colocó en una iglesia, en la familia de Dios, para poder cumplir ese propósito. Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 15, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Entonces fuimos colocados en un cuerpo, todos unidos, seguimos ese propósito. Ser santos y sin mancha. Y ser cada vez más parecidos a Cristo. Como Pablo habla también ahí en la carta de los Efesios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Recordemos que ese propósito que el Señor se propuso desde la eternidad, llevarnos a ser cada vez más santos y sin manchas, debemos de tomarlo en serio. Debemos de tomarlo en serio, porque Dios se lo toma en serio. Pablo lo pone de esta manera, de una forma metafórica en esta parte del capítulo 5, versículo 25 de Efesios, para que nosotros podamos entender bien esa intimidad que hay entre la iglesia y Cristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero fíjense lo que Pablo utiliza acá, lo mismo que utiliza en el capítulo 1. ¿Para qué? Sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Entonces Pablo acá está usando metafóricamente para llevarlos a entender a este pueblo que fue escogido para ser santo y sin mancha. Hay tanta intimidad, tanta relación entre Cristo y la iglesia, que Cristo se propuso, vino, murió por ella, la santificó y la sigue limpiando para que sea una iglesia santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Cuidarnos es la tarea que tenemos por delante hasta que el Señor vuelva. Esa es la tarea de todos nosotros. Cuidarnos es la tarea que tenemos por delante hasta que el Señor vuelva. Somos partes de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. Pablo en su carta a los Filipenses, enseñándoles, ¿no?, que debían cuidar y ocuparse de esa salvación que Dios le había dado. Porque era Dios el que producía en ellos ese querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo ahí en Filipenses 2:14. Fíjense cómo lo dice. Pablo los exhorta, le dicen, ocúpense de su salvación. Ocúpense, porque es Dios el que está produciendo en ustedes moverlos a cuidar. Pablo dice en el versículo 14 de Filipenses 2, haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Versículo 5, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Esta palabra se traduce también sin mancha. En medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo nos ve. El mundo nos ve. Una iglesia santa y sin mancha. En otra oportunidad el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que están haciendo los apóstoles en las cartas es lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte.
Están ampliando lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y ese es el argumento de Pablo en toda la carta de Efesios. Él les enseña cómo deben conducirse en toda la vida. Si nosotros leemos del capítulo 4 al capítulo 5, del 1 al 20, vemos cómo el creyente debe conducirse dentro de la iglesia. Si nosotros vemos del capítulo 5, del 21 al 33, cómo debe conducirse un matrimonio cristiano. Si nosotros leemos del capítulo 6, del versículo 1 al 3, vemos cómo los hijos cristianos deben comportarse con los padres. Si nosotros vemos el versículo 4 del capítulo 6, cómo los padres deben estar con sus hijos. Si nosotros vemos el capítulo 6, del versículo 5 al 8, vemos cómo los empleados deben conducirse con sus empleadores. Y si nosotros vemos el versículo 9 del capítulo 6 de Efesios, vemos cómo los empleadores cristianos deben comportarse con sus empleados. Como vemos, en todos los aspectos debemos conducirnos en santidad. En santidad. Y como iglesia debemos cuidarnos y cuidar a cada miembro del cuerpo para que esa santidad se lleve a cabo. Porque somos miembros del mismo cuerpo y pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces vimos hasta acá que el propósito de Dios de escoger a un pueblo para sí es para hacerlo santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esa elección? ¿Cuál es la finalidad de esa elección? No por nada Pablo repitió la frase del versículo 6, ahí del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 dice, para alabanza de su gloria. 3 veces. Dice un autor lo siguiente, 3 veces en este texto se nos recuerda que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y de igual modo, varias veces se enfatiza el hecho de que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad. De manera que cuando Dios se propuso formar su iglesia, lo hizo con la idea de glorificar su nombre. Esa es la finalidad. Glorificar su nombre. Glorificar su nombre. ¿Y qué es gloria? Gloria. La palabra gloria. Bien, en Hebreos dice un autor, dice, en hebreo, la palabra en hebreo, gloria es kabod, que viene de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero o sencillo. Y en griego es la palabra doxa, que originalmente significó opinión, o buena opinión, opinión. Sigue diciendo este autor, interesante, dice, de manera que al hablar o hacer algo nosotros, debiéramos hacerlo de una manera que ensanche la opinión que el otro tiene acerca de nuestro Dios. Lo vuelvo a repetir, dice, de manera que al hablar o hacer algo nosotros, debiéramos hacerlo de una manera que ensanche la opinión que el otro tiene acerca de nuestro Dios. ¿Alguna vez se evaluaron de esa manera? ¿Alguna vez se evaluaron? Bien dice las Escrituras en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es que nosotros nos debemos hacer, todos los días creo yo, nos tenemos que hacer. Cuando yo hablo, cuando yo trabajo, cuando yo estoy haciendo cualquier cosa de mi vida diaria, y una persona me ve o una persona me escucha, ¿trae gloria a Dios? Esa persona va a comenzar a pensar que Dios es así, porque somos sus imágenes. ¿Trae gloria al nombre de Dios mi vida? También la palabra gloria significa
honor, excelencia y reputación. Dice este autor, la gloria de Dios engloba todo lo que Él es. Esto es, sus atributos. Cuando nosotros hablamos en teología, cuando hablamos de Dios, también se hablan de sus atributos. Él es sus atributos, se dice. Entonces, sus atributos hablan acerca de la gloria de Dios. Su gracia, su poder, su amor, su omnisciencia, omnipresencia, etc. Su sabiduría. Todo habla de la gloria de Dios. De una manera particular, la creación proclama la gloria de Dios. Fíjense ahí el Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué precioso salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es como si el universo entero está diciendo y gritando, hay un Dios, creador, poderoso, ordenado. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, que manifiesta realmente su poder, lo único que nosotros podemos hacer es callarnos y adorar a nuestro Dios. Eso es lo que debe hacer toda criatura de Dios al ver su creación. Adorar al Creador. Adorar al Creador. Pero el universo no puede reflejar en su totalidad aspectos de los atributos de Dios, como por ejemplo su gracia, su misericordia, su amor y su justicia. Eso no lo puede manifestar. Ahora, ¿cómo Dios logró manifestar esa gracia, esa misericordia y esa justicia? Acompáñenme ahí a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El pastor Miguel Núñez dice en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, dice, su Hijo en la cruz termina revelando a través de su sacrificio el amor, la gracia, la misericordia y la justicia, completando así la revelación de la gloria de Dios, creador del cielo y de la tierra. El Hijo colgado de un madero mostró los atributos de Dios que el universo no podía mostrar. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo, dice, en toda su grandeza, no había sido capaz de manifestar. Es sobre Cristo clavado y traspasado que su iglesia ha sido construida. La mayor gloria para el nombre de nuestro Señor fue la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios en ese momento fue totalmente glorificado. Su nombre fue glorificado por medio de la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Y saben qué? La manifestó a la iglesia. Se manifestó
a la iglesia. Es ahí donde se ven personas que merecían el castigo eterno, la ira de Dios. Reciben, en vez de un castigo, gracia, misericordia y perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde se manifiesta la sabiduría de Dios. Como dice Pablo en Efesios 3:10, que esa obra del Señor Jesús y se manifiesta con estos pecadores que somos nosotros, sus ángeles aprenden. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dios es glorificado al ver la iglesia, que está siendo formada por pecadores que están siendo perfeccionados. Todos fueron comprados por la sangre preciosa de su Hijo, por pura gracia, por pura misericordia y justicia. Y ahora lo que ellos hacen es reflejar lo que recibieron. Su gracia, su misericordia, su justicia. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos aplicar de esto, de lo que aprendimos? Fuimos escogidos con un propósito para ser santos y sin manchas delante de Él. Con una finalidad, glorificar por la eternidad, desde ahora, el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida santa y que traiga gloria a Dios? Efesios, podemos ver del 1, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué, Pablo, orás? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supremanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todos principados y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense el capítulo 3, versículo 14. La misma carta, el apóstol. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, Pablo hacía algo por esta iglesia.
Esta iglesia que Pablo le estaba enseñando a lo largo de toda su carta y les exhortaba cómo debían conducirse. Ellos debían perdonar, tener misericordia, soportar, amar, corregir, enseñar, exhortar, resistir, hablar lo bueno, no hablar cosas vergonzosas, someterse, etcétera, etcétera. 2 veces Pablo dice que oraba por ellos. ¿Para qué oraba Pablo? Para que esta iglesia aprendan juntos y tengan un mayor conocimiento del amor de Cristo. Cuando más aprendemos y recordamos la obra que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, queremos imitarlo. Y por eso recurrimos a Él en oración, para que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades. ¿Lo vamos a hacer perfectamente? No. No vamos a hacerlo perfectamente. Pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos impulsa. Al ver semejante amor, lo único que debemos es desear vivir una vida santa y que todo lo que hagamos traiga la gloria a Dios. Y por último, ¿qué otra cosa nos impulsa a llevar a cabo esta ardua tarea? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que Dios iba a terminar esa obra que comenzó desde la eternidad, porque estamos en Cristo, en Cristo. ¿Y saben cómo podemos terminar? Como Pablo comenzó esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por último, si alguien no tiene un deseo de ser santo y traer gloria a Dios, debe arrepentirse de sus pecados, porque está bajo la ira de Dios. Y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y le va a dar una nueva vida. Y lo va a adoptar como su hijo. Vamos a orar. Señor, qué bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos. A hablarnos el Evangelio. A recordar tu obra siempre. Para que podamos maravillarnos cada día, Señor, de la maravillosa obra que has hecho en tu Hijo Jesús por nosotros que somos pecadores indignos. Tú nos hiciste dignos porque estamos en Cristo, sumergidos en Él. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a reflejar tu santidad, tu imagen. Señor, sabemos que vamos a fallar, pero deseamos, anhelamos, Señor, que nos ayudes para que otros glorifiquen tu nombre al ver nuestras buenas obras. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.